Bien, y la propuesta que nos hace Nietzsche para superar esa tradición es algo, ¿no?, que se va a basar en lo que él va a llamar la voluntad de poder. Nietzsche nos trae una idea, una propuesta vitalista y afirmativa que nos invita a adoptar nuevos valores y una nueva manera de vivir. Ya hemos superado toda esa tradición, ¿no? Entonces, en el momento en que lo superamos, que elimino ese pensamiento que absorbo de fuera, el cual me condicionan, me convencen, me engañan, ahora entonces yo ya soy dueño de mi vida y por lo tanto reconozco esa misma vida, es decir, ya he superado ese nihilismo, que hablábamos en el anterior vídeo, y decíamos eso, ¿no? Es decir, primero supero ese estado de negación de todo lo demás, pero eso es importante porque a partir de ahí, ¿no?, voy a construir algo nuevo. Pues ahora ya me doy cuenta de que tengo todo por delante. Es decir, no dice Nietzsche eso. Tenemos un horizonte lleno de optimismo y de esperanza. Es decir, ahora, como yo ya he abandonado toda la tradición anterior, puedo construir mi vida desde cero, totalmente. Y ahí es donde aparece lo que él va a llamar la voluntad de poder. La voluntad de poder es algo que todos los seres humanos tenemos, todos, que es ese deseo de incrementar la plenitud vital para poder vivir yo mi vida de forma más auténtica e intensa. Es decir, esas ganas de vivir que tenemos todos, esas ganas de disfrutar de la vida que todos tenemos, ¿no?, esas ganas de ir día a día viviendo esa vida que nosotros tenemos. Es decir, esa voluntad de poder nos va a llevar a buscar el éxito. Eso sí, ahora ya somos realistas, ya nos hemos olvidado la tradición. Entonces nosotros perseguimos ese éxito, pero asumiendo riesgos y afrontando los peligros. Y somos realistas en el sentido de que nos tenemos que dar cuenta de que yo me marco una meta, pero esa meta tendrá sus dificultades. Tal vez no la pueda conseguir, tal vez tenga que ir por otro camino, tal vez tenga que buscar luego otra meta, o tal vez la consiga. Pero soy yo el que decide, asumiendo esos riesgos, el buscar esa meta. Por eso Nietzsche propone una transvaloración de los valores, es decir, vamos a cambiar todos esos valores tradicionales que nosotros hemos ido absorbiendo. Y Nietzsche nos habla del amor fati, ¿vale?, también inspirado en lo que es el arte griego, de que nosotros tenemos que ser capaces de aceptar nuestra propia vida tal y como es. Y tenemos que ser realistas, de vivir nuestra vida, de conocer nuestra vida, de saber cómo es nuestra vida. Porque también uno de los problemas que nos podemos encontrar, que a veces pasa, es que a veces tenemos conceptos demasiado elevados o bastante distorsionados de lo que nosotros somos o de nuestra realidad. Al final nos estamos engañando nosotros mismos. Lo suyo es ver quiénes somos, ver qué es lo que podemos hacer y decidir, ¿vale? De esa manera vivimos de forma real nuestra vida. ¿Cómo tenemos que hacerla? Pues aquí es donde aparece otro concepto importante en Nietzsche, que es el eterno retorno. El eterno retorno también es una idea griega que nos traen los antiguos griegos, que nos decían, ¿no?, un poco expresaban esta idea de que los acontecimientos de nuestra vida han de regresar eternamente para volver a vivirlos de forma idéntica. Es decir, los griegos a veces tenían una mentalidad de que pensaban que la vida era un ciclo, un círculo donde todo se iba a repetir. Es decir, si tú nacías, morías, otra vez volvías a nacer y a morir, pero siempre viviendo lo mismo que habías hecho durante tu vida. Era un poco una tendencia que se daba en Grecia, un pensamiento que se daba en Grecia. Entonces, claro, nos dice Nietzsche, si yo lo pienso así, no es que lo crea, sino que él lo usa de ejemplo, ¿no? Si yo lo pienso así, claro, cada día de mi vida tendría que pensar que se va a repetir el día de mañana. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo lo pienso de esta manera, voy a vivir de forma más auténtica, más intensa, ya que a todos nos gustaría repetir experiencias buenas que hemos tenido. A nadie nos gustaría repetir experiencias malas. Y tampoco nos gustaría repetir experiencias banales que no valen para nada. Es decir, si yo pienso que mis días se van a ir repitiendo, lo que voy a buscar siempre es que sea algo bueno para que se repita eso una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Vale? Es decir, si yo un día me aburro porque estoy en mi casa todo el día, no hago nada absolutamente, y cuando llego por la noche digo, vaya aburrimiento de día, vaya tostón de día, pues obviamente si alguien me dice, pues eso lo vas a repetir eternamente, no me gustaría. A mí lo que me gustaría sería repetir un día que realmente viví, es decir, que me gusta, que he vivido, que he tenido experiencias buenas, que realmente me he desarrollado pasionalmente. Bueno, pues esa es la idea. Tenemos que vivir cada día de esa manera, es decir, pensando que eso pueda pasar.
Es decir, que cada decisión personal y cada instante de mi vida tiene un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque si yo pienso que eso se puede repetir, lo voy a vivir al máximo, ¿vale? No voy a dejar pasar oportunidades como muchas veces hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esa oportunidad se pasará una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Si fuera esta idea. Por lo tanto, voy a intentar aprovechar, voy a poder vivir. Y eso, ¿vale? Es la idea de poder, yo digo, de vivir de una forma más intensa y mucho más amplia. Bien, entonces, esta era la idea de verlo, ya digo, como algo cíclico, la vida como algo cíclica, ¿no? Algo que ya os he dicho antes, ¿no? Como los griegos pensaban. Esto se acaba, y es parte de esa mentira que la tradición nos ha traído con la religión cristiana. ¿Por qué? Porque con el cristianismo, una de las ideas que se van a traer es ver la historia, ver el tiempo del ser humano como algo lineal, ¿no? Es decir, en el cristianismo se establece un origen de la vida, ¿no? Con la creación, Dios crea el universo, ¿no? Nos habla en el Génesis toda esa creación, con la creación del ser humano y demás. Se va a desarrollar diferentes acontecimientos, además en la Biblia ya sabéis que todo está muy medido cronológicamente porque hablan muchas generaciones, ¿no? Generación tras generación, este engendro no sé quién, este engendro no sé cuántas y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a un punto final. En la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, nos habla del final, ¿no? De ese juicio final, de cómo, bueno, pues terminará el tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto, obviamente, si estuviésemos en clase, pues lo hablaríamos más, os explicaría más cosas, os comentaría más cosas para que le dierais vueltas, pero bueno, ya se hará si se puede más adelante. Entonces, se establece, como digo, ese concepto lineal, ¿no? Y se nos dice que si tú cumples con esos mandamientos, el día de mañana irás al cielo y ya, feliz eternamente. Por lo tanto, se pierde, ¿no? Esa idea de valorar de forma plena lo que es cada día nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo único que se nos pide dentro del cristianismo es el pasar esta vida. Es decir, yo quiero pasar esta vida, ¿por qué? Porque cuantos más días pasen y más rápido pase esto, más cerca estoy de mi final, ¿no? Es como ahora, ¿no? Con este estado de cuarentena, ¿no? Un día más, un día más, un día más y más cerca estamos de salir a la calle. Pues es lo mismo, ¿no? Es decir, pues bueno, los lleno con lo que puedo, hago lo que puedo, pero realmente a mí lo que interesa es llegar al final, ¿no? Conseguir llegar a ese final, ¿por qué? Porque de esa manera voy a conseguir la recompensa que es el cielo. Entonces, claro, es una manera banal de vivir, es una manera trivial totalmente de vivir, ¿vale? Y esta idea se contrapone totalmente a esa interpretación circular que los griegos nos transmiten y que las culturas orientales también nos transmiten de ese ciclo, ¿no? Entonces, la idea es eso, es vivir cada día, vivir intensamente cada día, como si se fuera a repetir un día tras otro, un día tras otro. En el momento en que el ser humano comprende esto, ese ser humano va a poder llegar a un estado superior, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar del superhombre, es decir, del problema del ser humano en Nietzsche. La idea del superhombre es un estado al cual todos los seres humanos podemos llegar, todos, ¿vale? Cuidado, ya lo digo, no solamente es un grupo en concreto, todos los seres humanos podemos llegar. Y parte de esa idea del eterno retorno. ¿Por qué? Porque claro, esto de vivir la vida de forma intensa día a día está muy bien, pero si yo lo pienso realmente, y no sé si lo habéis hecho, si yo en cada momento tengo que decidir cosas totalmente plenas, absolutas, maravillosas, ¿vale? Y arriesgarme a conseguirlo, eso también me va a producir mucho vértigo. ¿Por qué? Porque yo soy el que decide. Si yo tomo una decisión, yo soy el responsable de cómo sale esa decisión. Lo mismo yo decido hacer algo pensando que va a ser maravilloso y resulta todo lo contrario. Y eso se va a repetir eternamente, ¿no? Por decirlo de esa manera, con esta idea del eterno retorno. Entonces al final da miedo, es decir, al final, ¿no? Pues hay que pensárselo, ¿no? En ese caso, cuidado con lo que decidís, cuidado con lo que hacéis, porque eso se va a ir repitiendo día tras día según el eterno retorno. Entonces la responsabilidad ahí está, ¿vale? Bien, pues en esa aceptación o en esa visión real de lo que es la vida es donde va a aparecer el superhombre. El superhombre es aquel que tiene fuerza, voluntad de poder. ¿Por qué? Porque afirma la vida por encima de sus posibilidades. No se conforma con lo mínimo, como decíamos antes. Es decir, no somos moral de esclavos, moral de rebaño. El superhombre ya es moral de señores. Busca más. Es decir, conoce los límites, pero va más allá o quiere ir más allá de sus límites. No se conforma con lo mínimo, ¿vale? Porque si te conformas con lo mínimo, volvemos a lo anterior. ¿Entendido? Entonces, la idea de Nietzsche es
A ese estado tenemos que llegar, pero a ese estado todavía no hemos llegado. ¿Por qué? Porque aún no existe ese superhombre en la Tierra. Estamos hablando de la época de Nietzsche, como os he dicho antes en el anterior vídeo, siglo XIX. ¿Vale? Es decir, según Nietzsche, el hombre está desapareciendo. ¿Por qué? Porque va a venir el superhombre, es decir, va a venir esta persona que es capaz de rechazar la tradición y vivir por encima de sus límites, mirar por encima de sus límites, tener la fuerza de luchar contra sus límites. ¿Entendido? Para ello tenemos que todos nosotros sufrir una transformación interior que nos haga capaces de tomar las riendas de nuestra vida con plena conciencia y firme decisión, es decir, ser totalmente conscientes de lo que hacemos. Y de esto, ¿vale?, nos va a hablar en un libro suyo, Así habló Zaratustra, que es un libro bastante conocido dentro de Nietzsche, donde nos va a hablar pues de este personaje, que fue un personaje que existió realmente, pero bueno, él lo coge para hablar de sus teorías, donde nos habla de que es un profeta que baja a la ciudad de vez en cuando y allí en la ciudad pues suelta una serie de discursos, ¿no? Y esos discursos pues son los que se analiza lo que es el pensamiento de Nietzsche. Bien, pues en esos discursos, o en uno de esos discursos, nos habla de estas transformaciones, de que el ser humano tiene que sufrir 3 transformaciones para llegar a ser un superhombre. Nos dice que el hombre actual es lo que él llama camello. ¿Por qué lo compara con un camello? El camello es un animal de carga, es un animal que soporta mucho peso en condiciones muy complicadas, como todos sabéis. Bueno, pues el ser humano actual es ese espíritu humano doblegado por los valores contrarios a la vida impuestos por el cristianismo, es decir, es el que carga con la tradición, con el, como dice Nietzsche, con el tú debes, es decir, es el cristiano que solamente acepta lo que se le dice de la tradición y vive conforme a las normas de la tradición moral de esclavos, como decíamos antes, ¿de acuerdo? Entonces es el estado inicial en el cual todos estamos. Llega un momento donde ese camello va a empezar a transformarse, va a empezar a eliminar esos valores y es cuando se transforma en lo que Nietzsche llama el león. El león es un animal fiero, fuerte, que se rebela contra todo lo establecido y por lo tanto busca la libertad destruyendo esos valores. El león es el que dice yo quiero, es decir, yo quiero hacerme dueño de mi vida, yo quiero destruir todo aquello que me han metido en la cabeza para ahora ser yo el que construye mi auténtica vida. Y entonces el león dará paso a la última transformación que sufrirá el ser humano, que será el niño. ¿Por qué el niño? Porque el niño es un ser creativo de forma absoluta, es decir, un niño tiene muchísima creatividad, ¿no? En clase siempre os pongo el ejemplo, ¿no? Y todos lo sabemos. Tú le haces un regalo a un niño, ¿no? Y el niño deja el juguetito al lado, se coge la caja y se inventa un mundo maravilloso y un juego absolutamente maravilloso jugando con una simple caja. ¿Por qué? Porque la creatividad que tiene, ¿vale?, le permite hacer eso. Y además el niño es un ser inocente. Es decir, un niño pequeño, pequeñito, ¿vale?, es un niño que todavía desconoce lo que es el bien o el mal. Nosotros lo vamos enseñando, pero en principio él no lo sabe. Y cuando es un pequeñito, ¿no?, y hace algo, pues él lo sabe. Un bebé, podemos decirlo así, ya con un año, imaginaros, ¿no? Pues le tienes que ir enseñando porque él no sabe, ¿no? Si hace una cosa mal, pues él no sabe lo que está bien o lo que está mal. Bueno, pues eso es lo importante. Como destruimos los valores tradicionales, también eliminamos esas definiciones de lo que es el bien o el mal. Recordemos, esas definiciones vienen del pensamiento cristiano y nosotros hemos destruido ese pensamiento cristiano. Por lo tanto, ahora partimos desde cero. El niño parte desde cero y por lo tanto el niño tiene la capacidad de inventar una nueva manera de vivir libre de cargas y ataduras, es decir, libre de la tradición, capaz además de proponer valores nuevos basados en la afirmación de la vida. Es decir, el niño va a crear valores nuevos de lo que es el bien y del mal, alejados de esa tradición, alejados de ese cristianismo. Ahora, mirando la vida física, es el que va a crear a sí mismo, es decir, cada uno va a hacer esa creación, esa autocreación de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y así es donde aparece, o ahí es donde aparece el superhombre. Y el superhombre es ese niño que destruye la tradición y crea a partir de cero. No crea a partir de las cenizas, crea a partir de cero. Y crea valores absolutamente nuevos, valores que no tienen nada que ver con lo anterior y que resaltan la única vida que nosotros tenemos, que es esta, la vida física. ¿Entendido? Entonces, como veis, la idea de Nietzsche es esa. Es decir, esto es lo que hay, esta vida, no hay más, hay que vivirla. Y por lo tanto hay que crear valores que me permitan vivir realmente esta vida. Lo anterior no vale para nada. Lo anterior Nietzsche lo rechaza por completo.
lo único que vale es esta vida. Y estos son los valores, ¿vale?, que nosotros tenemos que ir creando, porque todos somos capaces de llegar a ese estado llamado superhombre. Todos somos capaces de pasar por este gran proceso, este largo proceso que Nietzsche nos propone.